me tomé la oportunidad de volver a ver todo Digital Circus para analizarlo más a fondo y centrarme principalmente en una de las relaciones de las que menos veo que se habla, Jax y Gangle. Y no me refiero a relación de pareja o ships. Que sí, lo entiendo, es el chico malo con la chica otaku tímida. Créanme que lo entiendo, a mí me gusta mucho shipper, pero para mí tiene un significado diferente. Para mí es el símbolo del no poder pedir perdón, no poder expresar tus sentimientos. Creo que todos, o al menos muchas personas, se proyectan en los personajes y es que son problemas muy comunes, pero algunas veces no se hablan de forma tan real como en esta serie. Y no quiero decir que sean profundos necesariamente, solo son reales. Una obra no tiene que tener 50 capas de complejidad para que te puedas encariñar o identificarte o que te guste. Solo tiene que ser real. Pero ya sé lo que piensas. No quiero trabajar en un restaurante. Quiero ser una ilustradora y en algún momento publicar un webcómic con temática de manga. Y soñar está genial, pero nunca olvides que todas esas metas son imaginarias y nunca lo lograrás. ¿A qué me refiero con real en este video? En este, por así decirlo, análisis, entre comillas, porque solo soy una chica que habla de lo que le gusta en este canal y con lo que la mayoría no está de acuerdo, pero quiero hablar de problemas reales que existen y se abordan de forma que tú sientes que son así en la vida real, por lo que has experimentado. Siento que una de las razones por las que la gente quiere a los personajes de Digital Circus no es solamente porque digan sus traumas muy literalmente, sino que esos traumas son temas muy cercanos a nosotros. Diría que hasta un poco más en Latinoamérica, irónicamente. Artistas que terminan trabajando en otro lugar porque no pueden vivir de su arte, lo cual es un tema muy personal para mí. Yo trabajé 2 años en una fábrica para poder pagar una pseudomaestría de ilustración digital, la cual no terminó muy bien. No aprendí tanto. Hubo una funa interna y muchos maestros se deslindaron de la escuela y que no siento que haya valido el dinero que invertí al 100%. Todo eso combinado con tratar de conseguir comisiones, sobrevivir en un ambiente emocionalmente no muy agradable, me terminé cuestionando muchas cosas y si debería de seguir por este camino. Todavía a veces me lo estoy preguntando, no tengo una respuesta fija. Incluso antes de todo esto me había ido de mi casa, conseguí un trabajo de lunes a domingo donde solo me pagaban $50 a la semana, sin seguro médico ni utilidades, obviamente. Entraba desde la mañana hasta las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Por mucho que me gustara dibujar, a veces solamente quería recostarme en el sillón y descansar y no hacer nada, para despertarme y otra vez el lunes repetir todo una y otra vez. Más sumando la hora y media, a veces hasta 2 horas los fines de semana, que era cuando menos pasaba el camión. Aguantar que los clientes se enojaran solo porque no tenía el producto que querían o porque los tenía que vigilar que no robaran, cuando ese era mi trabajo. A veces tenía que trabajar bajo presión. Y no solamente soy yo, hay miles y millones de ejemplos. Puedes verlos tal vez en tu familia, en tus amigos, en conocidos, o incluso es algo que le pasó a Jennifer Ilustra, una chica que yo admiro muchísimo. Yo diciéndole a mi mamá que quiero ser artista en Latinoamérica, o sea, entonces claro, obviamente las personas no tienen la posibilidad a veces en un país como este de dedicarse al arte. Yo siempre creí de chica que era imposible, que el arte era una carrera solamente para la gente privilegiada de cierta clase social. Crecí, me di cuenta que no es tan así. O sea, yo que vengo de abajo, gente que vengo, pero que de la tierra, del suelo, de verdad, nunca me lo hubiese imaginado, pero es posible dentro de las posibilidades que tiene uno. Obviamente yo no te voy a decir que me voy a ir a exponer a Madrid, a Francia, no, pero dentro de todo lo que yo he luchado por mi futuro, por mi carrera, o sea, y si en algún momento yo pensé en estudiar otra carrera por tener más plata, fíjense que sí, lo pensé muchas veces. Pensé estudiar cualquier cosa que me diera plata, porque obviamente mis papás igual me lo cuestionaron quizás en algún momento, así como, pero ¿cómo vaya a estudiar una carrera así si la plata no es como que nos sobre la plata acá en la casa, ¿cachai? Ellos no iban a poder costearme nunca una carrera de arte y pucha, en algún momento me salió la gratuidad. Y me fui a estudiar, y a veces no tenía ni plata para ir a estudiar. Entonces, cuando hay gente que pone en duda todas esas cosas de tu vida, gente que no te conoce, que no sabe lo que te ha costado para llegar hasta donde estás, es como, qué rabia, pues, ¿cachai? Qué rabia. Yo vengo, gente, de un ambiente rodeado de cosas
negativas, pero así malas, cosas feas, ¿cachai? O sea, tenía amigos que ahora están en situación de calle, viviendo en la calle, me los he topado y todo, conversamos, todo bacán, pero tengo también familia en situación de calle metidos en la... Yo fui una eminencia, yo siento, porque crecí en un entorno así, porque mis compañeros del colegio, cuando eran muy chicos, estaban muy metidos en... algunos robaban. De verdad que en un momento me empecé a interesar tanto en esto de la pintura y el dibujo, que me refugié tanto en esto, pero fue porque también me empecé como a mirar hacia otro lado, y porque yo también tenía una madurez emocional mucho más superior que el resto de mis amigos, de mis primos y de toda la gente con la que yo me juntaba en ese momento, que de verdad en un momento dije, esto no es para mí, yo tengo que empezar a enfocarme en otro tipo de cosas, como a salir de esto, y ahí me empecé a preocupar de mí misma, de mi futuro, de qué era lo que quería para después, ¿cachai? Pero si no, quizás, ¿qué sería de mí? Así que, pucha, mira, hay muchas cosas que ustedes no saben de mí, pero yo estoy muy orgullosa de todo lo que he pasado, de todo lo que he logrado y todo. Así que no voy a permitir nunca que alguien me diga que he tenido una vida fácil, porque no tienen idea lo difícil que ha sido mi vida. La vida aburrida de trabajar en una oficina, la dismorfia corporal de Subul, la pérdida de un ser querido de Kinger, el sentir cómo la gente te lastima, como a Kane, y no poder complacer a las personas que más quieres y admiras hasta llevarte al odio. La obsesión de Kofmo por algo que parece imposible de conseguir, el rogarle a una persona rota que no se vaya, que esa persona rota sea trans, porque nadie quiere ser trans. Pero Jessie, ¿por qué dices eso? Te van a funar. Y antes de que eso pase, esa frase la saqué de una experiencia en TikTok de una chica que descubrió que era trans y lo llevaba aplazando muchísimo tiempo, porque realmente ella dijo, ¿qué ventaja te da ser trans? Tal vez el encontrar un grupo de apoyo fuerte que se protegen mutuamente, pero pongan esta frase exactamente que acabo de decir en TikTok y aparecen experiencias de muchas personas trans. Podemos ver mucho apoyo en algunos TikTok, sí, pero allá afuera, ¿tu familia lo aceptaría? ¿Tu mamá no se burlaría de ti? No existen las personas transexuales. El sexo es binario. El sexo no es un espectro. No somos caracoles ni caballitos de mar. Por tanto, hay hombres y mujeres. Cuando hay una persona que se llama intersexual, es simplemente una persona que es hombre o mujer con algún tipo de deformidad o alteración genética. Pero siguen siendo hombres o mujeres, XX o XY. Cuando estamos en una sociedad que acepta que un hombre es una mujer y que una mujer es un hombre, tenemos un problema, porque estamos aceptando una mentira gordísima. Si con los impuestos que pagamos todos los trabajadores aceptamos que este señor es una mujer, cuando realmente es un hombre hormonado y mutilado, y encima yo con mi dinero tengo que pagar que su DNI ponga que es una mujer, entonces la sociedad que acepta eso es una sociedad en bancarrota. Para no desviarme tanto del tema, voy a dejar el análisis más profundo de Jax en otro video, pero obviamente pues es el personaje que tiene más profundidad en toda la serie, entonces tampoco puedo hablar tanto de Gangle. Además siento que es importante dar contexto antes de lo que yo quiero decir. Si te has visto mucho contenido de Digital Circus, tal vez no sea una sorpresa para ti que Jax y la feminidad tienen un tema complicado que no se ve a simple vista, porque el chiste de que un chico le moleste usar un traje femenino siempre ha estado ahí en cualquier medio de entretenimiento. Pero, ¿qué hay del cuarto de Jax? Rosa, tierno, dulce y... Gangle. En realidad todos los compañeros del circo. Pero si te fijas más en Gangle, ¿no se te hace conocida su cara de otros capítulos? ¿No te recuerda al capítulo 8? Es la sonrisa que le recuerda a Jax las burlas, las risas, el creer que alguien más se pone vulnerable solamente para que bajes la guardia y lo use en tu contra, sobre todo cuando eras más joven y débil, ingenuo, manipulable. Alguien como Gangle. Una chica que tiene que fingir seguridad, felicidad porque es muy sensible, además de ser infeliz en su trabajo. No tiene la confianza de compartir sus gustos y Jax usa eso en su contra porque se refleja en sí misma.
Jax también es sensible, se encariña, pero lo esconde. Obviamente, no de la misma manera y de una forma mucho peor, pero es que de verdad este pensamiento me da vueltas a las 3 de la mañana. Al finalizar la serie, muchas personas en Twitter, sobre todo, empezaron a decir que Jax le tenía ganas a Gangle, que en realidad estaba enamorado de ella. Y si bien esa escena en el último capítulo fue de las más incómodas que vi en el cine, y eso que he visto también en el cine El Faro, lo siento mucho por la gente que fue con sus papás. Y pues no niego que pudiera ser, porque pues se dejó ambiguo. Mi percepción de Jax ha ido cambiando una vez se ha confirmado su identidad, porque para mí tiene todo el sentido del mundo que se desquite con alguien más débil, con alguien dulce, suave, femenina, que le recuerda mucho a ella, la más femenina del grupo estereotípicamente hablando, alguien que nunca tuvo miedo de admitir sus sentimientos hacia Zubul, y Zubul nunca tuvo inseguridad de su identidad, y es algo que Jax nunca hizo. Tuvo que esperar hasta abstraerse el hijo de su mamá. Jax tiene envidia y por eso el resentimiento. Muy probablemente en su ambiente familiar le impidió conocer lo que era reconocer virtudes de otras personas. Si su misma familia no le reconocía sus virtudes a él, ¿por qué él lo haría con otras personas? ¿Por qué si su mamá se burlaba de sus gustos, no lo haría Jax con Gangle? Justamente encerró todas sus emociones. ¿Y quién es en verdad? Con la puerta llena de cadenas, lo que él mismo piensa de él, lo que él mismo piensa de ella. Tengo una teoría, y es que tanto Jax como Gangle son igual de otakus. Incluso si en el comercial dice Jax que odia el anime, yo siento que realmente no. Man, I hate anime. What are you all staring at? Que Jax haya empezado a descubrir su identidad a través de un juego, como los trajes de Mei, se me hace algo realista. Ese traje para mí es más importante que solamente un chiste junto con el traje de soldado. El traje de baño es su dismorfia, y la playera con la cerradura en el pecho, en el corazón. Yo creo que Jax dice justamente que no le gusta el anime por los chicos femeninos que hay, y los chicos que disfrutan de la ropa femenina como se vio en Dress Up Darling. Mi headcanon es que este es el personaje favorito de Jax en secreto. El mismo hecho de identificarse con Zubul y Gangle es lo que lo hace enojar, y el por qué les rechaza. El llevarse bien con Ponmi lo hace enojar, enamorarse lo hace enojar, confiar lo hace enojar. Darle la oportunidad más mínima a alguien de saber lo que más le avergüenza le da un pánico tan potente que quiere cortarlo de inmediato, quiere cortarlo de raíz, no quiere dejar que crezca dentro de él. El saber que hay una posibilidad de salir del circo y enfrentar las consecuencias de empujar a su mamá le da pánico, no quiere hacer como que eso nunca pasó, por eso no le hace caso a Kofmo. No sé si has sentido alguna vez que directamente no puedes con algo, que cortas toda posibilidad porque te das cuenta de que no puedes, emocionalmente no puedes. Lo comparo mucho con, por ejemplo, cuando te formas para subirte a un juego mecánico en algún parque y te vas acercando al juego gigante para subirte, te da mucha ansiedad, se te acelera la respiración, te late rápido el corazón. Cuando ves a los que están allá arriba del juego asustados, te dan más ansias. Cuando escuchas sus gritos, cuando ves sus expresiones de miedo, entonces decides salirte de la fila porque no puedes lidiar con eso. Jax no puede lidiar con las burlas otra vez, no lo aguantaría. Prefiere alejar a Ponmi de la manera más violenta posible que lidiar de nuevo con lo que le pasó a Rivi. Creo que la razón por la que Jax le gustaba la Ponmi mala era porque a ella no le interesaría hablar de sus emociones, como justamente su versión malvada, a diferencia de Gangle que expresa sus emociones llorando. La versión malvada de Jax y Gangle son idénticos para mí. No creo que mucha gente sea consciente del pánico que le da Jax a hablar. Se utiliza mucho la palabra hablar en la serie. Mucha gente le ruega a Jax que hable con ellos, pero en su cabeza siempre está él. ¿Y si vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si se vuelven a burlar de él? ¿Y si se vuelven a burlar de ella? ¿Y si la persona de la que recientemente te estás volviendo a enamorar se burla? No sé si recuerdan, pero a Gangle también le da vergüenza que sepan lo que dibuja. Y si bien lo podemos interpretar como un simple chiste de que jaja, dibuja Rule 34, sí se podía ver que el que Zubul supiera que fue su idea estar en un capítulo de anime le daba algo de pena. Y también que Ragata lo supiera. Por cierto, miren, hay un origami de abstracción. Está bien bonito. Aquí en esta escena siento que ya Jax ni siquiera sabe cómo ofenderla más. Probablemente me equivoque, pero siento mucho que Jax se refleja mucho en ella. Y en mi muy profundo corazón, cuando la mira en el capítulo 8, tiene ganas de disculparse, de decirle que quiere que sean amigas. Y hay diálogos de Gangle que siento que pueden ser sentimientos de Jax también, como cuando se miran al espejo y Gangle dice que se siente normal, pero no es ella. Algo que pasa mucho en la serie, que los personajes se reflejan en espejos. Curiosamente, menos Kinger, porque tal vez ya no es consciente de sí mismo. Pero bueno, ese es otro tema, tal vez para otro video, quién sabe. Hola,
La Jessie del futuro, actualización. Me acabo de encontrar una explicación de justamente de lo que trata el video, donde la creadora responde sobre la relación de estas dos. ¿Cuáles son los verdaderos pensamientos de Jax sobre Gangle? Como si supiera que a ella le gusta intimidar a Gangle en particular. Pero vemos momentos donde parece que ella realmente piensa que son amigos. Y claro, la escena con ella en la mente de Jax. Creo que Jax expresa sus complejos sentimientos hacia su madre sobre Gangle, pero trata de justificarlos a sí mismo a través de delirios de que en realidad no es abuso, aunque lo sea. La mayoría de los abusadores nunca se consideran a sí mismos como abusadores y tienden a inventar una realidad en la que su abuso no es ese gran problema o de alguna manera está justificado. Y desde la perspectiva de Gangle, ella estaba en un lugar muy vulnerable cuando ella se unió y Jax tomó el control de su relación. Ella formó un vínculo de codependencia con él a pesar de que principalmente le causó dolor. Perder a un amigo que te lastima con frecuencia puede llenarte de complejos sentimientos que son realmente difíciles de entender. Me hubiera gustado un poco ver más de esto en la serie. Y bueno, creo que ahora mi pseudoanálisis valió choto y ya no importa. Y me equivoqué, jaja. Pero bueno, ya llegué muy lejos como para no terminarlo. Así que sigamos con la Jessie del pasado. Vamos, Cintas, vienes conmigo. Ay, es que voy a hacer un equipo con su... ¿Qué? Nah, no puedes. Hemos hecho todas las aventuras en equipo antes. Ajá, las cosas cambian, Bugs Bunny. No me he visto todas las teorías porque quería que mi análisis no se influenciara tanto por otras personas, pero de lo que he visto en redes no veo que se comente tanto esto. Y para mí creo que le da todo el sentido del mundo por qué odia tanto a esta pareja. Sí, por celos, pero no por algún sentimiento amoroso, sino porque pueden expresarse tal y como son y ella no. Y quiero que vean muchas similitudes que encuentro al final del capítulo 4 y el 9. Obviamente no son iguales, pero ambos personajes están totalmente destrozados y rotos. Podme viene y les ofrece ayuda. Hablar fue amable y a pesar de que hasta cierto punto ambas aceptaron. ¿La máscara no te está haciendo feliz? Solo una logró quitarse la máscara. Ya no me siento tan cómoda usándola. Solo una tomó responsabilidad de sus acciones. Pero ya que estás en una posición de poder, podrías descargar ese incidente a uno de tus empleados y evitar la penalización, ¿eh? ¿Qué te parece? No, eso es mi responsabilidad. Gangle pudo haberle echado la culpa a Jax o a Ragatha o Podme por no estar en la caja registradora y no lo hizo. Tengo la teoría de que a Jax no le gustan las aventuras tranquilas porque cuando estás en silencio, solamente con tus pensamientos, en la oscuridad, sin ninguna distracción, a veces solamente te llegan de la nada recuerdos muy profundos. Cuando no te gusta pensar en eso, haces cualquier otra cosa, pero creo que ahora ya no se puede escapar de ello. No quería irme. Va a tener que convivir en la oscuridad con ella misma, recordando sus acciones mucho tiempo. Y ese es el peor castigo. ¿Cómo logras amar la parte de ti que te vuelve peor que los demás? Soy una persona horrible. Porque esa parte existe. Es una parte tuya que es real. Y lo único que te tiene que importar es lo que es real. Mira, la máscara no fue lo mejor. ¿Y qué? Encontraremos algo que funcione. Yo mismo me provoqué esto. Ahora sí ya no tiene arreglo. Ustedes son mis juguetes y me divierto cuando yo los hago sufrir. Eres una humana, no su juguete. Es que hay veces que no se siente así. No soy otra cosa. Así que ya deja de buscar. Porque, aunque está confirmado y la mayoría siempre creyó que la abstracción era el suicidio, para mí es la desconexión emocional. Ese punto donde estás totalmente roto y ya no puedes ser consciente de lo que piensas. Donde solamente miras a la nada, miras una pared, te quedas quieto, ya no puedes hacer nada. Estás rota emocionalmente, como las víctimas de violencia intrafamiliar, como las víctimas de gente que ha sufrido en entornos de violencia. Recordar y no poder hacer nada para cambiar lo que hiciste y no poder hacer nada porque dependías de otras personas, porque convivías con otras personas y no puedes controlar a otras personas. Es un final triste, pero me gusta mucho pensar que vivirá en los dibujos de Gangle. Siempre vas a vivir en las obras de un artista, incluso tuyo del pasado, y creo que eso es mágico y de alguna forma un final feliz, un final con esperanza, más bien diría yo, y más si no estás sola. No debería importarte.
No deberías extrañarme, no deberías amarme. Hola, bienvenido a la parte secreta del video donde solo se quedan los reales. Pon un emoji de brillito si estás escuchando. Quería decirte que ya están a la venta estos cuadros de mi versión de Gangle y mi versión de Jax. El de Gangle no solamente es una hoja, está pegada a una maderita así rígida para que sea resistente y tiene un laminado de arena brillante, está muy lindo, con envío a todo México. Si eres de otro país me puedes mandar mensaje y vemos si te lo puedo enviar. Y también voy a vender esta obra de Jax bonita. No creo sacarle prints ni nada, así que va a ser única. Mira, le brillan los ojitos, está bien bonito. Y un agradecimiento para ti de que me hayas escuchado tanto tiempo. Es algo que me alegra de todo corazón y espero que cada vez que veas mis dibujos te pase algo muy bonito.